entre los pastos. De acuerdo. Toca a Yeshua y voy a hablar con él a través de ti. Tócale su mano. 1, 2. Déjame con Yeshua. 3 ahora. Yeshua, ¿me escuchas? Te, te veo, Ernesto. No solo te escucho, sino que te estoy observando. Comprendo que está bastantes vectores de conexión hasta que conectamos a ese momento. ¿Qué significa ese 8 vertical y ese 8 horizontal que forma una flor? Le estoy ofreciendo la versión antigua conocida de una flor de cruce de energías para cortar toda la densidad en la materia. Las energías densificadas presentadas en la materia. Esta energía de cruce es para poder am, cortar los esquemas en las que los tienen envueltos de densificación, los am, mm, niveles mentales se están densificando ahora en la Tierra. Demasiado densificación mental provoca la ira y la guerra. Le di esto a Joan Ujú. para que en este momento ustedes posean esta herramienta de corte de densificación mental. La necesitan. Yo sabía que este punto llegaría y sería encontrado. Yeshua, puedes proyectar en nuestros subconscientes, los que estamos aquí presentes y los que escuchen esta sesión, esa imagen. La puedes proyectar subconscientemente para que eventualmente lo veamos consciente. Así es. Ahora Proyecta. coloco mi mano en tu frente para que la puedas observar claramente. Se percibe un calor a la altura del hipotálamo. Tú tienes la imagen. Gracias. Ahora todos tienen la imagen. Gracias, Yeshua. ¿Nos puedes decir esa información de el líquido, ya sea que el líquido o en sí la copa con la que llegamos a este vector? ¿Qué es lo que realmente hace la magia, vamos a llamar entre comillas? ¿Es la copa o es el líquido dentro de ella? O ambas. Es la combinación de simbología, los trazos simbólicos que se dictaron y se trazaron. Es el lenguaje simbólico que está escrito alrededor de ella. Es un lenguaje que realmente modifica la materia, Ernesto. Y que Este le... lenguaje, Ujú. este lenguaje fue dictado por mí, a quien trazó esos símbolos posteriormente.
a la recopilación de la sangre física. El lenguaje fue dictado por ti. ¿Y qué lenguaje es o qué idioma es originalmente? Es difícil de explicar porque en sus conceptos esto sería bastante sorprendente. Tienes que saber y tienen que saber que yo me encuentro en la cuarta dimensión, en la parte alta, ahora que lo están investigando a través de esta sesión. Ujú. Sin embargo, a nosotros en toda la extensión de la cuarta dimensionalidad, poseemos diversos sistemas de lenguajes. Am, el lenguaje en la copa podría ser descrito como un arameo muy antiguo. En un minuto te voy a explicar por qué la hipnosis regresiva va a cambiar tu vida. Hay dos grupos de personas, las personas que están capturadas por entidades obscuras de cuarta dimensión y las que están conectadas con su ser luz de quinta dimensión. Si estás capturado por entidades obscuras de cuarta dimensión, dichas entidades te van a frustrar tu vida en uno o varios ámbitos. Y cuando desencarnes, cuando dejes este plano, te van a capturar, te van a borrar la memoria y te van a volver a meter a este planeta con otro nombre, con otro cuerpo, con otro género. Eso es la reencarnación eterna del Shambhala, donde quieres salir, es un bucle infinito. ¿Cómo sales? Conectando con tu ser luz. ¿Cómo conectas con tu ser luz? Mediante hipnosis regresiva. Y hay dos opciones. El paciente entra directamente en trance hipnótico y desde ahí se eliminan bloqueos, entidades obscuras y se hace conexión ser-luz de quinta dimensión o superior. Segunda opción, si el paciente no quiere o no puede entrar en trance hipnótico, se hace uso de un asistente o un auxiliar que conecta con el subconsciente del paciente y se hace el mismo trabajo para eliminar bloqueos, entidades y hacer conexión ser-luz. ¿Qué es quinta dimensión? Quinta dimensión es el verdadero paraíso. Tú decides cómo te quieres liberar. Tan antiguo como el sol que ustedes conocen. Pero yo te podría decir que el verdadero lenguaje es un sistema de escritura pleiadiano, de modificación de la materia. Este lenguaje y este sistema fue el radicado solamente presentado por un breve tiempo en su sistema conocido, porque era riesgoso. El que lo lograse descifrar podría preservar la materia infinitamente, ¿sabes? Lo que tanto han buscado, la fuente de la eterna juventud. Pero más allá de eso, se librarían guerras por tener esa información. Ujú. Al notar que la humanidad no estaba preparada para tal contribución, tal regalo de mi estirpe en las Pléyades, hacia ustedes decidimos modificarla y cambiarla a un estado de invisibilidad. La copa todavía está en la tierra, pero está en un estado de invisibilidad proyectado por nosotros. Invisible al ojo humano, 3D. Así es, así Joshua, es, cuarta dimensión alta te encuentras en este momento. ¿Estás en esa brecha entre cuarta y quinta donde entidades obscuras no pueden ingresar? así es. Como, Han podido, ujú, han podido, algunas jerarquías han logrado entrar, mas su durabilidad y permanencia es difícil, es muy corta porque ah, ellos son demasiado densos para el estado en el que yo me encuentro. entiendo. Y cuando logran entrar estas jerarquías, ¿qué pasa? ¿Se desintegran y son eliminadas o simplemente regresan y salen de esa sección? Algunos son eliminados, ellos mismos se eliminan. Tienes que saber que ah,
Tienes que saber que cuando un sistema está cercano a la quinta dimensión o es en la quinta dimensión, realmente no tenemos deseo alguno de eliminar o erradicar, Ernesto. Sin embargo, ellos sí tienen un deseo, presentan este deseo irresistible de alcanzarnos. Ujú. Y en ese deseo irresistible, ellos mismos se eliminan porque entran en parámetros que ellos saben que no podrán perdurar más. Ellos solamente se eliminan. Son víctimas de su propia obsesión. Así es. Asimismo, cuando ellos intentan capturar nuevamente a un aspecto lumínico conocido así por ustedes actualmente, es su afán de poseer ese aspecto lumínico el que los erradica. En realidad, no es que ustedes con toda intencionalidad deseen erradicarlos, ellos solamente se erradican porque tienen esa osadía de ir a perseguir aspectos lumínicos liberados una y otra vez. Y en esa osadía se autodestruyen. Ujú. Es algo que ellos deben de comprender, que poseen sí, una más necedad que inteligencia. Son am, necios. Yeshua, y am, desde tu sentir, desde tu esencia, ¿crees que estas jerarquías vamos a llamar, algún día entiendan o es simplemente lo seguirán haciendo? lo seguirán haciendo porque es parte de su naturaleza. Perfecto, se entiende. Y en esa naturaleza está el del persistir. Ujú. Son persistentes a sus bases de creencias. Es como En si en ese su genética estuviera esa necedad. en su construcción, genética, tienen bastante la codificación de la persistencia. Ujú. Ellos no saben, rendirse, Ernesto, porque el rendirse no está en su codificación. Por eso nunca encontrarás un reptil o un dragón que te diga: "Ah, me rindo". Aunque se encuentren en el último segundo cercanos a su desaparición, porque tampoco mueren, Ernesto. Ah, Eh, Ellos siguen luchando sin presentar arrepentimiento o rendición. de hecho, tocando ese punto, y estas entidades que colaboran y presentan cierta bondad, y logramos transmutar su genética y pasan a quinta, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿por qué es posible si son genética reptil? Porque en algún punto la luz de la quinta dimensión los tocó a un nivel tal vez posiblemente superficial, pero luego logró tocarlos. Y en ese toque ellos lograron también percibir un calor y lograron percibir que hay algo más desconocido para ellos y su necedad, y que ellos desean ir a eso más. Y es cuando comienzan la luz de la quinta dimensión, comienza a abrazar posiblemente solamente su piel, Ujú. pero en ese anhelo de lograr conocer eso algo más, comienzan a actuar de tal manera que puedan lograr entrar a ello.
déjame decirte que además lo comienzan a hacer involuntariamente, porque ellos también desconocen eh, el, el, el querer entrar a la quinta dimensión. Es decir, para ellos no es como algo que deseen acceder de manera intencional. Los que desean acceder de manera intencional son aquellos que desean expandir las guerras, Ujú. pero los que son tocados por la luz de forma indirecta, ellos ya dejan de tener ese deseo de ingresar a la quinta. Ellos no están haciendo el bien por querer entrar a la quinta. Ellos se convierten en un ser que simplemente desean de todas las formas liberar a los seres de la tercera y la cuarta sin gratificación alguna, Ernesto. Es una reacción que pasa en la quinta, realmente simplemente quieren hacer el bien. Exacto, ya no están buscando acceder a la quinta intencionalmente. Comprendo, comprendo, Yeshua. ¿En qué cuarta dimensión alta, en qué, simplemente para quien escuche esta sesión, este video y lo pueda entender en términos humanos, de ser posible, en qué sección estás en las Pléyades? Ahí estaba, ahí me encontraba mucho tiempo, Ernesto. Ahora me encuentro en otra parte. Ahora me encuentro justamente en el área del vórtice del vórtice de apertura y de acceso de la cuarta a la quinta. Se comprende, Yeshua. Muchas gracias por la información. Am, puedes, sin que haya algún peligro, puedes decir en tu idioma original alguna parte de ese dictado que fue grabado en la copa. Solo una parte. ¿Es posible? Claro que sí, solamente con la intencionalidad eh, de preservar ah, la biología, los rasgos biológicos dentro de ella. Mm, Lo que se encuentra escrito alrededor de la copa Ujú. tiene básicamente lo que dice es es que se preserve la materia obtenida en esta vasija, en este recipiente para poder mantenerlo a lo largo de generación en generación hasta que la generación correcta, libre de todo pecado, refiriéndonos al pecado como el alejamiento, Ernesto, de su verdadera esencia. Am, Cuando el hombre se reconoce a sí mismo como violencia, como maldad, y el hombre se determina a sí mismo como caos, en ese momento comete pecado porque está totalmente alejado de quien realmente es su esencia. Entonces, Comprendo. cuando exista la generación libre de eso, libre de ese alejamiento de su real esencia, el santo grial reaparecerá en la tierra. Pero no es que reaparezca, es que se le quitará el velo de invisibilidad ante los ojos humanos. Mm. Entonces, si tú quieras, puedo recitar ese verso para evitar el mal uso del resto de la inscripción que dota de propiedades de juventud
de rejuvenecimiento, de mm, Mm. alguien va a intentar acceder a esta línea, Ernesto. Alguien va a intentar acceder a mí. Ok. ¿Puedes recitar Para esa línea, esa frase en tu idioma sin que haya vaya, que alguien pueda interferir y ocupar esta información hacia, vamos a llamarlo, hacia la maldad? ¿O es mucho riesgo? podría hacerlo, sin embargo, tienes que saber que al ser publicado esto, alguien intentará acceder a esta conversación, Ernesto, para sacar información sobre la permanencia de la biología conocida en el planeta Tierra y la modificación de la biología Ujú. a través de los escritos en la copa. Entonces, te diré la frase y después borraré los escritos. Ah, ¿La copa? así es. Ujú. Comprendo, Yeshua. Sí, hazlo. Ok. Panuta Mashkani, Askani Tufani, Ashmuti Hastira, Alavidastira. Listo. Gracias, Yeshua. Sentí cierta vibración en mi cuerpo. Gracias. Yeshua, una pregunta simplemente para aclarar en esta línea de tiempo 2025. ¿Realmente fuiste crucificado? Mm, realmente a mí no me crucificaron. Tomaron a alguien inocente, Ernesto. Alguien que no sabía lo que sucedería. Un chivo expiatorio para espantar a la gente, decirle, el mismo Hijo de Dios pudo ser crucificado en una cruz. Ah, eso no ocurrió. Em, Comprendo. ese no era mi mensaje, Ernesto. Yo no llegué a la tierra para dar ese mensaje. Mm, Ni tampoco el mensaje de que es importante que la gente se crucifique a sí misma por otros. Jamás fue mi intención, ni fue el propósito de mi llegada. El propósito real eh, fue venir a mostrarles cómo contactar con su verdadera esencia, con quienes son realmente ustedes, todos ustedes. Pero obviamente al yo venir en un estado fugitivo de la cuarta dimensión y al ser descubierto, otras jerarquías se apresuraron a venir por mí. Esas jerarquías fueron los que tomaron a este inocente y lo crucificaron, haciéndolo pasar por mí. Yeshua, ¿y cómo fue? ¿Cómo dejaste tú el holograma? ¿Simplemente trascendiste y pasaste a la parte alta?
Yo seguí por varios años más, expandiendo mi conocimiento, pero en escuelas desafortunadamente ocultas en esto. Cuando llegó el momento, simplemente em, elevé mi rango vibracional, conecté todas las partes de mi zona cerebral con mi columna. Em, Tienes que saber que el cerebro es un órgano extendido, no es nada más tu zona cerebral. Tu cerebro está extendido hasta la columna y todo tu sistema nervioso. Entonces tuve que activar todo eso, todo mi sistema cerebral, columna y sistema nervioso. Una Ujú. vez activado todo en su totalidad, em, pude llevarme cada una de mis células y toda la información en ellas. Pero regresé a la cuarta dimensionalidad, Ernesto. Esto parece un misterio a los ojos humanos, incluso tal vez para ti. Am, pero he rechazado llegar a la quinta, mm, por voluntad propia, para continuar cercano no solo a ustedes y a su sistema, sino a otros sistemas donde yo sé que tienen cautivos a seres inocentes, Ernesto. Mi mensaje no ha acabado y no puedo yo retirarme de la cuarta hasta no asegurarme de esparcir mi mensaje. Comprendo, Yeshua. Estamos haciendo este trabajo, eh, vamos a llamarle en términos humanos ciertos terapeutas, expandiendo esta información, de hacer la conexión con su respectivo original ser luz cada quien, y de ahí eventualmente poder salir del holograma. Este holograma que sabemos que fue creado por reptiles y draconianos. Y la duda que tenemos es si, desde tu punto de vista, desde tu sentir, cada persona es responsable de manera individual para salir del holograma y eventualmente este holograma caerá en una destrucción o en un reseteo, o lograremos con, vamos a llamarlo un despertar espiritual, digamos, romper el holograma y salir como raza completa. ¿Tú qué sientes? Cuando cada ser humano logre contactar con su verdadera esencia, con su forma original, Ernesto, porque sobre todo en la actualidad, am, comenzando con todas las modificaciones físicas que se están realizando a niveles corporales, es una forma de alejarlos cada vez más, Ernesto, em, de, de que ustedes contacten con quien realmente son. Estamos en presencia de una genuina batalla entre las entidades reptiles y las fuerzas de luz. Eh, Estamos en presencia de diversos esquemas de partición. Yo te diría que si no un 100% de la humanidad podrá salir del holograma, sí se podría lograr un 95%. Pero para eso se necesita un trabajo arduo, comenzando por salir de toda la manipulación, incluso la manipulación dada a través de mi propia imagen, en donde, como te lo he comentado anteriormente, am, jamás fue mi intención bajar,
que hicieran un doble mío, biológico, que lo colgaran en una cruz, que lo crucificaran frente a todos, que metieran un gran miedo, que ese miedo fuerte fuera expandido a más allá de fronteras, más allá de las generaciones presentes en ese momento. A Mm, la mentira la expandieron por generaciones, Ernesto. No acabó en esa generación. Me parece muy lamentable em, que sigan eh, sintiendo, considerando que una forma de estar cerca de lo que de lo que bajé a mostrarles, es a través del sufrimiento. Deben de dejar de aprender a través del sufrir, Ernesto. Porque el aprendizaje a través del sufrir, el ujú. aprendizaje a través del llorar, los aparta de quienes realmente son ustedes. Jamás fue mi intención llevar un aprendizaje sufriendo. El aprendizaje que yo intentaba dar era a través del amor, del compartir, del disfrutar, del ayudar los unos a los otros, sin evaluar si uno necesita más ayuda que el otro, si uno necesitaba una mano más rápido que otro, sin evaluar esas características, Ernesto. Simplemente el ayudar, porque se sabe que todos necesitaban una ayuda, todos a la par, ¿sí? Sin evaluar si mi información era más valiosa que otros, ¿sí? Por lo cual em, asistir de manera preferencial a unos, sino a otros. Ujú, Era una, era una asistencia en equidad, no importando si eran ricos o pobres. Todos necesitaban ayuda por igual y la misma dinámica sigue en la actualidad. Tanto ricos como pobres necesitan conectar con quien realmente son. Y esa era mi verdadero mensaje. Ese era el verdadero, era el mensaje original. entiendo, Yeshua. Tengo una pregunta. Eh, este holograma, por organizaciones que controlan dicho holograma, tienen una agenda para que dentro de 5 años exactamente están planeando ellos un reseteo mundial. ¿Tú qué sientes de eso? Pensado, Ernesto, ese programa de evacuación em, y rescates preferenciales, porque habrá rescates preferenciales si se continúa con este mismo sistema. Ya empezó, créelo, son capaces de hacer eso y más. Mm, Sin embargo, si existiese la unión, la real unión, un real liderazgo, donde se llevase a grandes cantidades de gente a recordar nuevamente quiénes son ellos y que todos y cada uno son libres de reconectar con su verdadera esencia y su fuerza de luz interna. No habría nada que los parara, Ernesto. Y todos esos planes y esa agenda reptiliana se vendría abajo en menos de 3 años. Es uniéndonos con el amor. más allá, porque en la tierra se tiene una versión del amor bastante modificado a lo que es el
concepto Ujú, original. ujú, Es decir, en la Tierra hay conceptos modificados como la idea de solo se ama a quien se conoce ujú, o solo se ama a quien me ha hecho el bien o solo se ama a quien me da algo, Ernesto. Esa es una idea errónea del amor, porque el verdadero amor va más allá de eso. El verdadero amor es sin ver quién eres, sin ver de dónde vienes, sin ver lo que tú has hecho, lo que cada quien ha hecho. Aún así, eres merecedor de ser aceptado, de que tú recuerdes quién eres, de que recuerdes que eres esa luz maravillosa que se abre el camino entre las muertes, Ernesto, y regresa a su verdadero origen y se libera. Tienen que recordar que su verdadero origen es en libertad, que a donde realmente todos pertenecen son seres libres, no siguen ningún dogma ni ningún credo, no siguen a ningún líder, porque se respetan en equidad y confían en que todos saben qué hacer. A donde pertenecen no siguen a ningún patrón establecido previamente. A donde pertenecen el miedo es inexistente. Todas las facetas de miedo fueron implementadas para que ustedes se olviden de quiénes son realmente y se olviden de su esencia lumínica. A dónde pertenecen no existen envidias, no existen celos, no existen torturas mentales, tampoco existen amenazas, tampoco existe violencia, tampoco hay gritos, tampoco hay armas mortales. Si tú quitas todo eso de tu sistema y de tu concepto, ¿qué te queda? Te queda paz en presencia de los otros, te queda aceptación en presencia de los demás, te queda ese estado de tranquilidad, te queda el no juicio, jamás juzgarás a otros, te queda la no selectividad, no seleccionarás unos sí y otros no, son todos, porque dentro de ti lo que querrás es la verdadera iluminación para todos, donde no se debe de seleccionar unos sí y otros no. Y entonces en esa paz, ahí, Ernesto, encuentras el verdadero amor, porque dejas de dividir. A donde cada uno de ustedes pertenece, no hay divisiones ni distinciones, y nadie se considera mejor que otro. ujú. Ahí toda la información la poseen todos. Entonces es importante que la humanidad considere llegar al verdadero concepto de lo que significa el amor, Ujú. porque el amor, como ustedes lo conocen en la tierra, divide también, se convierte en un estado divisor y es un concepto que también los separa de quienes realmente son. Comprendo, Yeshua. Entonces, sí existe este plan de estas agendas, de estas organizaciones reptiles. Sin embargo, como ya sabemos a través de estas sesiones, que el futuro como tal no existe. Entonces se va formando Así día a es, día. sí, así es. Entonces lo podemos modificar con este mensaje tan lindo que acabas de dar. Así es, cada uno en su individualidad, porque no pueden entrar invasivamente a
otro sistema de creencias albergado en otro individuo y forzarlo a que cambie. Pero si cada día un ser humano sabe que le espera una creación mejor en un futuro donde exista paz, unión real, la cero discriminación, la cero separación, Ujú. va modificando su futuro, como bien lo mencionas, pero ese futuro es modificable porque es inexistente a partir de lo que hacen en este momento. Comprendo, comprendo, Yeshua. Creo que nos has dado muchísima información y se agradece. Te mando un abrazo muy fuerte. De hecho, tú lo puedes sentir. Última pregunta y creo que dejo esta conexión contigo, Yeshua. Entonces, ese líquido que hay en la copa dentro, ¿qué es realmente? Ese líquido es un líquido plasmático recopilado de la copia que crucificaron Ujú, pretendiendo ser mía. Mm, Lo guardaron en esa copa para que denotar poder para algunas jerarquías ujú. reptiles. Sin embargo, después fue recuperado por mí y yo coloqué las inscripciones para que dejara de haber batallas por él. Comprendo. Yeshua, ¿por Yo qué? no podía ir a la tierra y decir todo esto. Ah, habría sido bastante peligroso tanto para ustedes am, como para la información que tenía que decirles, por ejemplo, en este momento. Ujú. ¿Y por qué cuando se acercan estos alquimistas a la copa escuchan zumbidos y les quema? ¿Es una protección tuya? Porque ellos en realidad no estaban preparados. Ujú, Esto. Am, Como te lo he comentado, toda la copa tenía inscripciones mm, comprendo, para la conservación de la materia y también la regeneración de la materia. Era un regalo que deseábamos darles. ujú, Ustedes eran poseedores, Ernesto. En, Muchas veces en una sola vida actual no logran liberarse de las jerarquías reptiles porque el periodo de vida es muy corto. Entonces, los caminos intrínsecos en la vida muchas veces no les llevan a los ideales. Para poderse liberar de las jerarquías reptiles, necesitan más tiempo. Lo que yo quería darles era un regalo de em, vidas más largas a través de la modificación de la biología molecular en la materia em, integrada en la copa. Sin embargo, al ver el mal uso y las peleas ocasionados por eso, debimos desaparecerla temporalmente. comprendo. Yeshua, ¿por qué durante un minuto específicamente esa protección en la copa, digamos que se pausó y este alquimista, el joven que tienes ahí al lado, Johan, pudo sacar 2 gotas de ese líquido? ¿Tiene algo que ver la hora o fue simplemente circunstancial en ese minuto? Mm, Mira, nosotros a nivel de la cuarta dimensión estamos constantemente abriendo canales de apertura. Ujú, Am, Sobre todo, una de las
de los procesos predilectos para hacer los canales de aperturas a través de la numerología. Em, si tú gustas, podemos analizar el número y la fecha. Como tú puedes ver, dime, Mm, esto fue a las 12:02 de la noche, ¿correcto? ujú, correcto. Ahora, esto también fue en el día 22, Ujú, ¿correcto? De julio, correcto. correcto. Em, quiero que tú notes todos los números existentes ahí. A 12:02 nos da el número 3 y luego un número 2. El número 3 sirve para conectar lo que sería en el aspecto físico de Joan, su mano luz, con su copia en la cuarta dimensión, con su fisicalidad en la tercera. Eso quiere decir el 3. Es un instante que ustedes consideran sagrado, donde los tres aspectos se unen. Ujú, Eso que provoca que tenga mucha más claridad para poder recibir la información. El número 2, lo que provoca en la Tierra o el canal de apertura que provoca es una duplicidad, o sea, esa energía, ese canal de apertura se duplica. Necesitábamos esto para lo que después iba a ocurrir a las 3:33 de la mañana. Entonces ujú, comenzamos a duplicar la energía desde las 12:02 de la noche. Ya que de tal manera, ahí se hizo el canal de apertura temporal y quedó abierto hasta las 3:33 de la mañana del día 23 de julio. Los números en la fecha también son importantes. ujú, Observa, 22, 2 y 2 es 4, pero el 22 también se considera un número maestro que eleva todavía más la energía potencial de la apertura temporal. ujú. Además, 2 más 2 es 4, quiere decir que esa temporalidad lo estábamos haciendo desde la cuarta dimensión. Yo quería darle un mensaje desde la cuarta dimensión, ¿observas, Ernesto? Sí. Y el proceso definitivo se dio el día 23 de julio. Además, julio es el séptimo mes, tiene un número 7. Ujú, Ese número 7 también eleva la conexión entre los tres aspectos, el aspecto físico, la copia en cuarta y el humano luz. Entonces, esto fue en un mes 7. ujú, Pero todo el proceso te comentaba que se terminó el 23 de julio y 23 es 3 más 2 es 5, ujú. porque yo quería que esta información se diera para elevar a todos los seres que escuchen esta información a la quinta dimensionalidad. En alguna de las líneas del tiempo que pueden ser paralelas a la que tú actual o paralelas a la que tú estás manejando. Comprendo. Tiene todo sentido. Tiene todo sentido, Yeshua. Entonces, también números espejo que de pronto vemos cada quien durante nuestro andar, sí son reales los números espejo y tienen un significado. Son aperturas temporales, Ernesto. Listo, comprendo. Entonces hay que estar conscientes y que sí es un mensaje por esa apertura temporal. Así es. De acuerdo. Francisco, tienes una pregunta para Hola, Yeshua. hola. Te mando un saludo y un abrazo de todo corazón. Tengo una duda, bueno, muchas dudas respecto al humano luz. Tú mencionaste que nosotros lo mencionamos actualmente como humano luz. Quisiera saber, obviamente hay muchas preguntas, digamos, que pueden quedar relevadas.
En este momento me gustaría saber cómo llegar a integrar si hemos recuperado un 2% de humano luz, cómo incrementarlo y cuál es la técnica, metodología específica, concreta, tanto en solteros, casados, cualquier persona que quiera desarrollar este humano luz, y porque es algo que no he logrado descifrar en todos los conocimientos, videos que he buscado al respecto, y creo que es algo básico, sin tampoco dejar de lado, pues, la paz y todo lo que has mencionado, querido maestro. Em, Gracias por acercarte a mí, Francisco. Mm, el concepto de humano luz, así como de el término de maestro, ha sido acuñado por los mismos humanos que necesitan nombrar a ciertas conjunto de cualidades en algún aspecto físico o en este caso lumínico. Mm, en el caso de lo que ustedes consideran humano luz o em, aspecto lumínico, tienen que saber que nosotros, bueno, lo consideramos em, capacidad lumínica, hablamos de capacidades lumínicas existentes más allá de la cuarta dimensión, y que esas capacidades lumínicas poseen diversos sistemas de voltajes, dependiendo de la dimensión en la que ellos hayan sido eh, emanados. No todas las capacidades lumínicas fueron emanadas o emergieron en la quinta dimensionalidad. Hay algunas que emergieron en dimensiones mucho más altas y, eh, y sí cambia su sistema, por así decirlo, de voltaje entre dimensión y dimensión. Y ese mismo sistema de voltaje otorga diferentes capacidades. Nosotros no los determinamos humanos luz. Eso es un concepto de la tercera dimensionalidad del planeta Tierra, sobre todo a través del doctor William Criado. Nosotros les determinamos capacidades lumínicas. Okey. Ahora, la capacidad lumínica eh, es intrínseca a la capacidad biológica, a lo considerado el aspecto físico. Mm, Hace bastante tiempo, eh, al, al- a Pamela se le explicaba que los humanos consideran que su llamada alma, que sería un equivalente a su capacidad lumínica, era toda concentrada en su aspecto biológico. Eso es un concepto con lo que ustedes crecen. Es decir, ustedes consideran el siguiente proceso. Consideran que un óvulo humano es fecundado y que posteriormente ese óvulo comienza a crecer y a crear un aspecto físico determinado. Y que y en algunas religiones incluso mencionan que después de ciertos días, sí, una vez que ya está creado de mayor forma el aspecto físico dentro de la madre, la llamada alma viene Mm. del exterior
del exterior y se impregna en el feto, ¿sí? Sí. Em, Sin embargo, eso es un proceso incorrecto. Mm, Porque también les hacen creer que esa alma, o sea, toda la expansión de lo llamada alma, eh, todo su increíble potencial, todo solamente cabe en ese pequeño contenedor, llamado aspecto físico, cuerpo humano. Mm, Eso es también incorrecto, eso también es incorrecto. Lo que realmente, sucede es lo siguiente, los, las capacidades lumínicas, muchas, la mayoría de la que habita actualmente en el planeta Tierra, en algún punto en su historia, fueron atrapadas. Esta capacidad lumínica fuera la capacidad lumínicas, la mayoría fueron concentradas en contenedores de alta tecnología localizados en la cuarta dimensionalidad. Están custodiados y cuidados por sistemas reptiles y sistemas draconianos, en su mayoría, los cuales, al conocer de tales capacidades lumínicas, se aventajan de ellas, utilizándolas como esclavos. Sin embargo, un aspecto físico no podría ser creado sin el uso de un porcentaje de esta capacidad lumínica, porque, no podría simplemente, no existiría como ustedes lo conocen. Lo que se hace es en el laboratorio, extraen cierto porcentaje de la capacidad lumínica y en ese punto, una realidad, sí es que los reptiles necesitan unirla a un cuerpo biológico que ya esté en la Tierra. Y para eso, la verdad es que los reptiles nunca han sabido cómo controlarla. La capacidad lumínica solamente es dirigida a través de muchísima tecnología, pero al final la capacidad lumínica siempre tiene la inteligencia de decidir, este, qué aspecto biológico ya existente en el holograma la contendrá. Ese proceso nunca lo han podido manejar los reptiles hasta el momento. mm, Solamente el proceso de guiarla, o sea, es decir, bajarla con tecnología al planeta Tierra y no la pueden ellos contener en un aspecto físico específico, sino que la capacidad lumínica decide quién la contendrá. Una vez que ese aspecto físico la contiene dentro de, la matriz, la capacidad lumínica comienza a generar su propio aspecto biológico. No es al revés. La capacidad lumínica genera su aspecto biológico. ujú, Esto lo hace la capacidad lumínica de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que ella necesita. Ella sabe, a ver, la capacidad lumínica en su inteligencia sabe que invariablemente al cumplir 8 años, sobre todo, el aspecto biológico, será imposible de que los, reptiles, la controlen en su totalidad. Entonces, de acuerdo a la información, que, capacidad lumínica tiene del laboratorio en el que está y lo que ella desea sobre su propio porque todas las capacidades lumínicas siempre desean liberarse, siempre, siempre desean liberarse.
en cada línea del tiempo desean ser libres otra vez y regresar a su dimensionalidad original. Entonces, la capacidad lumínica genera su propio cuerpo, comienza la generación de su propio cuerpo. Es posible que en algunos casos los reptiles en algún punto de la gestación interfieran y modifiquen el cuerpo de esa capacidad lumínica. Eso sí es posible, pero quien empieza a generar su propio cuerpo es ella misma, no los reptiles. Y la capacidad lo genera en base a la información genética contenida desde su madre. Eh, Sin embargo, si tú notas en esto que te estoy explicando, Francisco, am, no estamos hablando del 100% de la capacidad lumínica contenida en el aspecto biológico, porque los reptiles no liberan en su totalidad la capacidad lumínica para hacer al cuerpo, solamente liberan un pequeñísimo porcentaje que les es permitido. En el caso del planeta Tierra es el 2%. Porque si liberaran toda la capacidad lumínica, esa capacidad única lumínica, sería capaz de destruir todo el laboratorio. Por eso solamente liberan 2%. En el caso del planeta Tierra, necesitan ocupar muchísima tecnología y muchísimos procesos que han mejorado a lo largo del tiempo para que no se les salga de control, porque ha habido capacidades lumínicas que se han liberado solas y ellas solas han destruido y liberado a sus compañeras de los laboratorios, sin necesidad de intervenciones del planeta Tierra como las que ustedes hacen. Eh, es por eso que son tan concentradas y resguardadas, porque su fuerza es mm, 100 veces mayor a la de un reptil. Ahora, eh, no sé si esto responde a tu pregunta de cómo unirte. Es que en realidad no se unen. En realidad, desde su inicio, ustedes siempre tuvieron a su capacidad lumínica a un 2% con ustedes. Eso es muy importante de comprender. Siempre tuvieron 2% con ustedes. Ahora, cuando ocurren esta intervención como la que estás realizando y van directamente al laboratorio en la cuarta y rompen todos los esquemas de laboratorio y las cápsulas, contenedores, prisiones, sistemas de grilletes en los que los pueden llegar a tener a las capacidades lumínicas. eh, lo que hacen es recuperar el resto, o sea, el 98% de esa capacidad lumínica. Y esa capacidad entra, o sea, el 98% entra a ustedes por algún centro energético biológico, que puede ser la zona sexual, la zona cardíaca o la zona cerebral. Pero tu cuerpo biológico, hasta el momento de su liberación, no había estado preparado para recibir tanta energía. Es por eso que muchos aspectos biológicos la rechazan. Porque en el aspecto biológico no estaba preparado. Es decir, hay aspectos biológicos que se la pasaron la mayor parte de su vida consumiendo productos nocivos, como sodas, altos azúcares, conservadores, colorantes, edulcorantes, lo que hace que ese aspecto biológico pueda presentar cierta resistencia, porque estamos hablando de grandes voltios de energía que van a entrar a ti. Entonces, muchos aspectos biológicos no logran mantener a su capacidad lumínica dentro de ellos por largos periodos de tiempo porque su cuerpo está envenenado. ¿Me explico? Asimismo, si el cuerpo está también dañado por pensamientos contrarios a lo que es la verdadera esencia de tu capacidad lumínica o humano luz,
es difícil para el aspecto biológico mantener a esta capacidad lumínica, porque las células están contaminadas por información nociva mental, de procesos mentales repetitivos y nocivos, porque ese aspecto biológico no ha aprendido a sentir en su totalidad. Entonces, a través de la intervención, la capacidad lumínica se libera, el 98% restante se libera y entra al cuerpo biológico y se ven resultados durante los siguientes días, incluso semanas y meses. Pero si no se tiene una buena alimentación y no se procede con no se inicia con un proceso de cambiar el pensar por el sentir y además sentir em, sentimientos afines a la verdadera característica de tu humano luz. Lo que empieza es a haber un sistema de rechazo entre el cuerpo biológico y el aspecto luminoso o tu humano luz. Es por eso que se indica que deben de, o se sugiere que debe de existir pues una alimentación balanceada, sobre todo con alimentos naturales, alimentos frescos, alimentos que tengan la misma vibración, una vibración alta comparada a la del aspecto lumínico o humano luz, para que no exista ese sistema de rechazo entre biológico y lumínico. Ahora, tú, sistema o tu humano luz ya integrado a ti, se puede potencializar, puede ser potencializado para alcanzar la dimensionalidad a la que pertenece realmente. ¿Cómo se alcanza este proceso de elevación teniendo un cuerpo biológico? A través de esta buena alimentación, procesos, de elevación del sentir, positivos, el tú desear, situaciones benévolas para los demás y para ti, Ujú. el observarte a ti mismo y a los demás con benevolencia, ¿sí? Pero además hay otros procesos que biológicamente pueden ayudar a que tu aspecto lumínico se expanda más en ti. Esto sí es verdadero y existe la, mm ascensión de estados lumínicos dentro de ti, activando tus canales energéticos. Esos canales energéticos se pueden dar a través de dos formas. Una forma, tú estando en equilibrio contigo mismo y con tu entorno. Segunda forma, Eh, si tienes una pareja, pueden iniciar el proceso de que dos capacidades lumínicas se ayuden. Para ello se necesitan a las dos capacidades lumínicas recuperadas y libres. Y entonces, en el acto sexual, em, teniendo este encuentro de manera benévola, en alegría, en estados de alegría, benévola, queriendo lo mejor para la contraparte, em, alcanzando estados, pues, de suprema alegría, eh, todos los centros energéticos se activan hasta llegar pasando por tu columna, hasta llegar a tu zona cerebral, y ya habíamos hablado que la zona cerebral se expande hasta la columna y sistema nervioso. Entonces, todo el sistema nervioso, columna y cerebro se enciende. Es el único estado que ustedes pueden provocar conscientemente y biológicamente para que un órgano biológico alcance el mismo estado luminoso de su conciencia lumínica. Es por eso que se refiere a el acto de hacer el amor como el estado supremo para activar un órgano biológico que posteriormente ayudará
a que el resto de las células se activen en un estado de benevolencia. Me explico, porque necesitamos lograr que ambos, estado biológico, alcance al estado lumínico para que en el momento de descarnar puedan rescatar a la copia en la cuarta y los tres subir a la quinta. Es por eso que se refiere al estado de sexual como el estado por excelencia para hacer esta activación, porque es el único en el que se puede encontrar biológicamente una iluminación biológica de un órgano biológico. Y si este estado se hace en pleno amor y los dos humanos luz están libres, es una experiencia maravillosa en donde mientras más se realiza el acto, ya no solamente se ilumina el cerebro, sino también se ilumina la zona cardíaca y la zona sexual. Y los 3 puntos iluminados comienzan posteriormente a siempre iluminar a todas las células. Ese proceso comienza a retrasar el sistema de envejecimiento. Ese proceso comienza a mejorar las funciones cerebrales y ayudar a que tu estado lumínico, tu conciencia lumínica, realmente eh, se integra a todos tus órganos y a todos tus actos, y a que tu presencia en el planeta Tierra sea una presencia de real luz, de una luz que de verdad jamás se apaga y siempre ilumina los caminos de otros, Francisco. Espero que esto conteste tu pregunta. Y muchas gracias. Hay aspectos que entran a la quinta dimensión, según he escuchado, pero sin todo este proceso, ¿cierto? Hay aspectos que han entrado a la quinta dimensión porque dentro de ellos mismos han albergado ese sistema de, de, de paz y han logrado encender sus sus centros energéticos por sí mismos. Hay 2 procesos. Ahora, hay otros aspectos que han logrado acceder a la quinta, aspectos ya desencarnados y que gracias a un eh, aspecto físico mm, libertador, como los terapeutas, los logran pasar a la quinta dimensionalidad. Los ¿Qué efecto, desencarnados, ¿no? pues, perdón, qué efecto tiene un curso de milagros en el aspecto lumínico? Un curso de milagros, ¿te refieres a o el libro? Sí, Un curso de milagros es un libro, am, no tiene nada que ver con, am, ¿te refieres así a un aspecto lumínico? ¿Es más lumínico debido a ese libro? sí, o que en dado caso el curso dice que debemos simplemente desaparecer de este mundo, de este universo, porque este universo no es real. Bueno, en palabras de Gary Renard, y acceder al cielo, que es nuestro verdadero origen, cielo con C mayúscula. Y para eso me da la impresión, ya es una impresión mía, de que, o creo que así lo dice el curso, que todo lo que tengamos aquí, cuerpo y demás, pues no es real. Entonces, por eso me refiero, ¿qué implicaciones tendría un curso de milagros? Y una pregunta a lo mejor previa hubiera sido si fue canalizada realmente por ti, porque se te atribuye a ti. En ese el libro, am, veo una división. Hay información que realmente es mía, mm,
pero también hay información de procedencia reptil. Am, realmente mm, no he dictado ese libro para no he dictado ese libro para ayudar a que los aspectos o conciencias lumínicas regresen a su dimensionalidad original. Mm, no se encuentra el proceso escrito en ese libro, solo ciertos chispazos que te pueden llegar a indicar, pero hay otros rasgos que les pueden llegar a confundir. O sea que en ese libro la información fue tergiversada, algo similar como con la Biblia. Mm, Verdades a no, medias. yo no dicté la Biblia. Yo nunca pedí que se hiciera un libro. Ujú. Em, mm, en la Biblia igualmente veo entidades reptiles escribiendo Ujú. ciertas cosas, incluso en algunos aspectos ellos se develan, ellos se delatan. Mm, yo no dicté ese libro, ni tampoco pedí que escribieran ese libro. Eh, lo que percibo son entidades reptiles que indicaron a ciertos aspectos físicos que escribieran sus memorias, a la verdad como ellos la vivieron. Y después observo diversos otros aspectos físicos, escondiendo páginas o incluyendo páginas. Comprendo, Yeshua. Buena pregunta, Francisco. ¿Alguna otra pregunta? Solo unas aclaraciones, porque ha habido libros donde supuestamente tú te les presentas, por ejemplo, recuerdo un niño que se va al cielo y tú te presentas ante él, y muchos otros supuestamente canalizados. ¿Todos esos libros son reales o eres tú? ¿O cómo comprobar eso? Te diría que con el sentir puedes comprobarlo. Con mm, percibo que varios de estos escritos han sido desarrollados para alentar, darle fuerza todavía más a un sistema de creencias. Am, yo nunca voy a pedirles que se sacrifiquen por mí ni por nadie, por ejemplo, o que entren en un estado de destrucción en mi nombre, por ejemplo, o que sometan a aspectos o a mujeres en mi nombre. Mm, tampoco nunca voy a pedir que se olviden de sí mismos en mi nombre, ni tampoco que dejen de lado sus caminos que los llenan de felicidad por seguirme. Todas esas escritos que refieran a eso, en ninguna manera fueron dictados por mí, ni fueron inspirados por mí. Tampoco libros que refieran am, que deben de someterse a sacrificios por mí o que deben de arriesgarse por mí o morir por mí. eh, nada de eso es mío, nada de eso es mío. Gracias. Y nada más para aclarar una cosa, porque yo estuve un tiempo en una secta y no sé si mencionar su nombre, lo voy a hacer para liberación de aquellos que escuchen. Su nombre era Centro de Estudios Gnósticos y Centro de Estudios del Autoconocimiento, y ellos promueven todo lo crístico y se dicen ser representados tuyos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mm, solo algunos de ellos logran reflejar la verdad.
y la verdad se reflejara en los actos. Mm, Mm, aquellos que incluyan, aquellos que brinden una mano a otros de forma honesta, desinteresada, real, serán los verdaderos. Es lo que puedo decirte, porque existe también bastantes elementos, bastantes agentes externos y agentes internos en personas que son manipuladas por las entidades reptiles. En el momento en el que te hacen sentir obligado a realizar actos u obligado a obedecer ciertos patrones, tienes que saber que eso no es mío. Yo no bajé en ninguna manera entre ustedes a obligarlos a obedecer nada, ni siquiera la información que les di, que compartí con algunos. mm, solamente eran información puesta sobre la mesa de forma cristalina, que todos pudieran verla y comprenderla. Tampoco nunca fue mi intención colocar información, ¿cómo decírtelo? Oculta o selecta, que solamente algunos supieran. Mm, porque la información que es verdadera siempre eh, prevalece y se extiende de forma natural. Y además para eso es puesta en la tierra, para que se extienda de forma natural, sin forzar a nadie a creer en eso, sin obligar a nadie a voltear sus ojos a mirar eso. Entonces, de acuerdo a esto que comento, puedes obtener tus conclusiones. Yo no podría decirte algo para que entrases a juzgar. Son simplemente sistemas em, donde ustedes deben de aprender a discernir. Yo solamente menciono las connotaciones en las que se basa eh, la información compartida de mi parte con ustedes. Y mi información tiene esos rasgos. No es selectiva. Nadie está obligado a escucharla ni a entenderla, pero esta información tú la puedes percibir como es algo que resuena como una verdad en ti y tus células, tu cuerpo lo siente porque se siente bien. Si tú al sentir, al tus células percibir información irreal, ellas comenzarán a colapsar, comenzarán a, a enfermar, porque recuerda que tus células tienen a tu gen luz. Entonces son una guía. Si tú escuchas información y esta información te hace sentir mal, te enferma, te aparta de lo que a ti te gusta, te aleja de estados armónicos de la vida, entonces esa información no te guía a tu estado o a tu conciencia lumínica superior. Eh, al contrario, te está, te está alejando de ella. Y es por eso que tus células que contienen a tu gen luz comienzan a decaer, hasta colapsar y caer en enfermedades muy graves. de acuerdo, Yeshua. Muchas gracias por la información. Gracias, Francisco. gracias.
De acuerdo. Entonces, gracias, Joshua. Te mandamos un abrazo y eventualmente, seguro, nos volveremos a encontrar. Así es. Déjame con Pamela. Un abrazo de luz. 1, 2, con Pamela 3 ahora. Sí, Neto. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien. De acuerdo. Me vamos a este momento, tenemos que cerrar el siglo. Vamos al momento donde está el Paul Tolkien con los alquimistas y que están analizando la copa. Vamos a ese momento. Sí, 1, 2, 3 ahora. sí, listo. De acuerdo, está paralizado y observas a Paul Tolkien y a los 3 alquimistas. Sí, Mm, ubícate frente a Paul Tolkien, justo enfrente de él, sí, y proyectale un espejo sí. y que se observe tranquilamente su rostro. De por qué esa actitud de esa necesidad de querer más información. Que observa Paul Ya se está Tolkien. viendo. Está viendo que su cara, su rostro cambia, que se pone un poquito como verde y después empieza a aparecer este hocico de reptil largo, con los colmillos, los ojos casi naranjas, las pupilas verticales alargadas, los brazos corpulentos, 4 dedos Mm. con garras, y Sale, está sorprendido. sale el reptil. Tendría que ser este reptil Yex. Sí, De acuerdo, Yex sale. Y también el mismo Yex ordena a las entidades que están dentro de los alquimistas. sí. Que salen. Salen otros reptiles, Entonces son otros 2 cuatro reptiles. reptiles. 4 reptiles total, de acuerdo. Ah, observa que Yex le ordenas que que llame a su jefe. Al jefe que tiene a los seres luz o capacidades lumínicas de esos aspectos físicos. ¿Quién llega? Un dragón Describe al dragón. Pame. es negro, tiene 2 cabezas biológicas y tiene una cabeza mecánica, tiene alas, tiene Ujú, patas gruesas, tiene cola larga, gruesa. En el pecho se alcanza a ver algunas escamas doradas. Tiene ujú. algunas escamas doradas. Estatura. Tiene 3.45 metros. De acuerdo. Y su nombre. Access, Baxes. Fauxes, Fauxes, Fauxes. Fauxes. De acuerdo, Pame, déjame hablar con ese dragón. Negro, 2 cabezas biológicas. Fauxes. 1, 2. Déjame con Fauxes. 3 ahora. Fauxes, ¿me escuchas? Sí, Tanto afán y tanta necesidad de querer esa información de esa copa. es mía. Yo la encontré. Los míos la encontraron. La encontraron, pero la información no es tuya. Pero el objeto es mío. No tienes por qué meterte aquí. El objeto es mío.
Y sin embargo, aquí estamos, Fauxes. Eres consciente de toda la conexión que se hizo, un mensaje muy importante, muy lindo de Yeshua. Seguro sabes quién es. Y tu misma necedad va a ser la que te va a llevar a la destrucción. ¿Comprendes? Tenemos que descifrar su tecnología. Tenemos que descifrarla porque se la pasa dándoles regalos a los humanos. Se la pasa cuidándolos. Y los humanos no son para cuidar. Los humanos son para destruir, son para alimentarnos. Fauxes, estás paralizado. Puedes observar capacidades lumínicas, Ánica, Mazarna, frente a ti, tienes que obedecer. Estás totalmente paralizado. ¿Y cuántas entidades tienes en el holograma? Cifra total. 312.000 millones. Naves, 412. centro de operaciones en nodrizas. Así es. ¿Cuántas? 41. ¿Cuántos aspectos lumínicos tienes capturados? 14.832 millones. ¿Y aspectos físicos? 41.320. Nombre de tu planeta origen donde tienes a los humanos luz. Urlex. Parte de un sistema. El sistema era ex. Eragex. Era ex. Eraex. ¿Cuántos planetas conforman ese sistema? 21. De acuerdo, Fauxes, en tu idioma fuerte y claro, ordenas a todas esas entidades que aborden las naves y que se preparen para desalojar el holograma. Ahora, fuerte y claro. Alastikale, gestekale, alestivete, arrestritasti, humanidad, avelicatitasi. ¿Te obedecen? Listo, humano. Sí, Abordamos la última nave y nos trasladamos a tu planeta central, Urlex, sistema Eraex ahora. ¿Estamos ahí? aquí estamos, humano, sí. Estás paralizado, tu sistema de defensa, tecnología y raza neutralizados. Déjame con Pamela. Haz cambio 1, 2 con Pamela. 3 ahora. Sí, Neto. Pame que Anika localice al ser luz de Postorium. ¿En qué condiciones lo tiene? Lo tienen encadenado y lo tienen dentro de una especie de caja de cristalina, pero la caja tiene algunos como colores naranja, colores anaranjados y ocre. Ujú. Inconsciente. Sí, está encadenado. Observa que Anika y Mazarna lo comienzan a liberar, destruyen, eliminan todas esas cadenas y se hace una reacción en cadena y se liberan a todos los humanos luz, a todos los aspectos físicos, vivos y desencarnados. Se van recuperando, revitalizando. 21 planetas de ese sistema Eraex. Observa cómo Sí, lo hacen. Anika está destruyendo todos los dispositivos de encierro donde tenían a los humanos luz. Hay algunos dispositivos donde tenían humanos luz dentro, pero acostados en camillas. Los están ahora desactivando su tecnología
y comienzan a recuperar a los humanos luz, a los aspectos físicos vivos y desencarnados. Ujú. Y Annika y Mazarna comienzan a destruir la tecnología de ese planeta. De acuerdo. Aspectos físicos desencarnados fusionan con su ser luz, pasan a quinta dimensión. Encarnados regresan al holograma. Toda la Así tecnología, es. información y partículas eliminadas de esta línea de tiempo y de todas las existentes. Sí. El dragón está ahí paralizado observando la destrucción. Y están eliminando ya toda la raza del dragón y ahora todos los planetas. Ujú. Está empezando a Bueno, oler muy feo como azufre. Huele muy mal como azufre y como que salen muchas piedras disparadas y así, como que explota todo. Pame que observa que los humanos contengan todas esas piedras y se eliminen por completo. Sí, Que no quede nada, todas las partículas eliminadas. sí, sí, listo. ¿De acuerdo? Nombre, identidad del ser luz de Paul Tolkien. Se llama, ajá, Hanai, Anai. Dimensión. parece. 13D. ¿De acuerdo? Nos trasladamos con los seres luz, también de los alquimistas y Hanai a ese momento donde tienen la copa. La estaban analizando, Sí, vamos a ese momento. sí, Y que los seres luz eliminen todo portal, dispositivo, implantes en sus respectivos aspectos físicos por completo. ¿Cómo lo hacen? sí están destruyendo todo. Pero es que sabes qué? Que acabo de, es como si yo hubiera visto hacia abajo y vi como muy alto. Ujú. Listo, Janet. Ah, pausa el momento, recupérate. Sí, 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 listo, tranquila, listo. ¿estás bien? Sí, Ok. Entonces, el momento, están las entidades, esos cuatro reptiles, entre ellos Hex, también eliminados. sí, ya. Antes de que ingresen, ¿qué pasa con la copa? ¿Qué puedes observar? La dejaron ahí sobre la mesa Ujú. y Anika me dice, yo la voy a recoger porque esta sesión se parece, se pueden llegar a meter y volver a contactar con la misma en línea. Comprendo. ¿Qué hace Anika? Entonces, Ujú, dice, necesitamos resguardarla. ujú, Necesitamos resguardarla, dice. Entonces la carga ujú. y se la lleva, la van a pasar a la quinta dimensión. Excelente. Observa cómo lo hace. Listo. De acuerdo. Hanai de la 13D, ¿por dónde ingresa con Paul Token? ¿Por qué zona? Zona sexual, a sus pies. Este alquimista, el más joven, Johan, con el cual fue la conexión con Yeshua. Johan, nombre de su ser luz, Multitrack.
No es Mertirak. Ya vives Mertirak. 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 Dimensión. 28. Excelente. ¿Por dónde ingresa? Zona sexual. Y de los otros dos alquimistas, ¿por dónde ingresan? Por uno zona sexual y por otro zona cerebral. De acuerdo. Se hace reacción en cadena y entonces ese momento donde estaba Paul Stolken interrogando ahorita te digo cómo ¿Manuel? se llama, a Immanuel, correcto, fue modificado. Sí, ya no lo estoy interrogando. De acuerdo. Entonces, eso de Paul Stolken y los tres alquimistas ya fusionados pasan a quinta dimensión. Tiene todo. De acuerdo, vamos a verificar aspecto físico Francisco, línea de tiempo 2025 ahí en su hogar. Vamos, Pamela, 1, 2, 3 ahora. Ya aquí estamos. Ser luz Fuermebetian de la 21D. ¿Está fusionado con él? Yo lo veo cerca de sus pies. O sea, como si estuviera frente a él. De acuerdo. ¿Sigue estando libre de implantes, aspecto físico? Que lo escaneen. Sí. Excelente. Vamos a aprovechar aquí el momento. Francisco, ¿tenías preguntas o fueron ya respondidas? Bueno, de Yeshua. Yo creo que ya es muy largo luego en otra sesión. Gracias. Excelente, excelente. De acuerdo, Pam. Entonces observa ahí que ingrese totalmente su ser luz Fuermebetian por zona cardíaca en Francisco. Ok, sí, ya está entrando. Ya Sin lo vi duda. cómo está escaneando, más bien está escaneando a Francisco. Ujú. Solo tenía un implante en la altura de su cuello hasta columna. Mm, Eliminado. Sí, De acuerdo. Observa que los luz se elevan rango de frecuencia, de aspecto físico y del hogar y queda totalmente protegido. sí, Perfecto. Te despides, Pame. Me avisas cuando estés lista para regresar. sí, lista. ¿De acuerdo?